Abstracción geométrica, estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento geométrico de los niños en la escuela primaria, es una propuesta elaborada por el profesor Oscar Leonardo Cárdenas Forero en la Escuela Canadá Huira, Colegio Entre Nubes Suroriental, IED. Dicha propuesta nació en el año 2013 como efecto de las observaciones realizadas en la enseñanza de la matemática escolar, según las cuales había una marcada tendencia a privilegiar el aprendizaje de los aspectos aritméticos y el manejo de las operaciones básicas en la matemática escolar. Este problema surgía fundamentalmente por el hecho de que las actividades didácticas se orientaban en gran medida al desarrollo de los aspectos aritméticos y a la operatoria dentro del aula. Esto supeditaba, entre otros aspectos, el valor pedagógico de la geometría dentro del aula. Otra de las causas de este problema se relacionaba fundamentalmente con la consideración de que estos asuntos aritméticos y de carácter operatorio tienen un mayor valor en la enseñanza de la matemática, lo cual se traducía en que efectivamente la enseñanza dentro del aula se orientara fundamentalmente a privilegiar y valorar los asuntos operatorios y aritméticos. Esto trajo como efecto que se formulara entonces como pregunta exploratoria y orientadora del trabajo pedagógico: ¿qué estrategia didáctica favorece el desarrollo del pensamiento geométrico de los niños? En esa medida se hizo necesario formular unos objetivos, tanto general como específicos, que orientaran el quehacer de la propuesta que se estaba diseñando. Como objetivo general se planteó contribuir al desarrollo del pensamiento geométrico de los niños de primaria a través de la implementación de la unidad didáctica, los elementos básicos de la geometría: observación, relación, análisis y resolución. Como específico, se buscaba y se busca con la estrategia valorar la importancia de la geometría en el desarrollo del pensamiento geométrico de los niños. Igualmente se buscaba realizar una propuesta que integrara entonces las habilidades geométricas, los procesos de pensamiento y los elementos artísticos de la abstracción geométrica. Y por último, reconocer la importancia del desarrollo del pensamiento geométrico en la formación infantil escolar. Este ejercicio se decantó en una exploración teórica que de alguna u otra manera configuró las categorías de análisis que hacen parte del fundamento de la propuesta didáctica. Las categorías de análisis básicamente fueron tres. En primera instancia, pensamiento geométrico, que se relacionó con los procesos de pensamiento. Fundamentalmente se tomó como referente a Margarita Mestoide Sánchez y sus procesos básicos de pensamiento. Frente a los contenidos geométricos, se exploró toda la propuesta del Ministerio de Educación, fundamentalmente lo que tiene que ver con los lineamientos curriculares en matemáticas y los contenidos geométricos allí establecidos. Y por último, las habilidades geométricas, para lo cual se fundamentó la propuesta esencialmente en Alan Hofer, quien propone unas habilidades que se deben desarrollar en geometría, como son las visuales, las aplicadas, las analíticas, entre otras. Frente a la categoría de abstracción geométrica, se exploraron aquellos artistas que definitivamente dentro de sus obras abordaran aquellos aspectos de la geometría como el elemento básico para expresar todas sus ideas artísticas allí. También se abordaron como subcategorías dentro de esta categoría de abstracción geométrica las que se relacionan con la sensibilidad, el color, la creatividad, la estética, la comunicación. Y por último, la categoría de análisis estrategia didáctica, donde se hizo una reflexión sobre qué es una unidad didáctica, cuáles son sus elementos, cuáles son los componentes y sus características. El proceso de intervención de la propuesta fundamentalmente tuvo tres momentos: uno de diseño, donde fundamentalmente las actividades giraron en torno a una exploración epistemológica que permitió la construcción del marco teórico y de las categorías de análisis que sostienen la propuesta misma; una búsqueda pedagógica, rastreando aquellas tendencias pedagógicas que fuesen conformes con los objetivos que se estaban planteando; y una indagación didáctica que permitiera de alguna u otra manera formular una unidad didáctica que fuera conforme con los objetivos establecidos. Estas tres actividades se materializaron en el diseño de la unidad didáctica que se utilizó para el desarrollo del pensamiento geométrico de los niños dentro del aula. Un segundo momento fue el de ejecución, donde todas las actividades de la unidad didáctica se implementaron dentro del aula. Obviamente, en ese momento de ejecución también se constituye un momento de sistematización de la experiencia del aula, donde el maestro de alguna u otra manera observa cómo la actividad, en este caso materializada en una unidad didáctica, de alguna u otra forma lleva a cabo y desarrolla los aspectos constitutivos de los objetivos. Y por último, el momento de evaluación, en el que se hace una revisión y ajustes
a las actividades de la unidad didáctica y a la manera como se implementa la unidad didáctica dentro del aula y por supuesto la forma como los estudiantes allí están desarrollando su pensamiento geométrico a partir de las actividades que se han implementado. Como ejemplo de actividades que se desarrollan dentro del aula aparece la actividad de reconocimiento de los polígonos. Siempre está estructurado un grado, unos contenidos a enseñar, unos procesos de pensamiento, unas habilidades en geometría y por supuesto la obra de la abstracción geométrica que se utiliza como marco de referencia para desarrollar el proceso de pensamiento, como la que aparece a continuación, el cuadro de Malevich, cuadro negro y cuadro rojo. A partir de lo que aparece allí, las dos obras, la primera es la obra del autor y la segunda es una representación, se les hacen a los estudiantes tres tipos de actividades de acuerdo a cada uno de los momentos en los que está diseñada la unidad didáctica. Entonces, en un momento de iniciación se hacen unas preguntas relacionadas con la obra, como por ejemplo, ¿cuántos polígonos aparecen en el interior del cuadro? Otras actividades son de desarrollo, preguntas de desarrollo, donde se les dice a los niños que diferencien, escriban tres diferencias y tres semejanzas entre los polígonos que aparecen en el interior del cuadro. Y se deja por último una actividad de extensión, que por lo general es una actividad para que los niños desarrollen en casa. Este es otro ejemplo de actividades, también los cuadriláteros. Nuevamente se estructura el contenido, se estructura el grado, los procesos de pensamiento que se van a desarrollar, las habilidades y por supuesto el cuadro que se va a utilizar de la abstracción geométrica como eje para el desarrollo del trabajo. Aparecen nuevamente las obras, aparecen los tres momentos en los que siempre girará el trabajo de la unidad didáctica, iniciación, desarrollo y extensión, y en cada uno de esos momentos hay unas actividades particulares. Durante la pandemia la propuesta siguió funcionando, se intervinieron, o mejor aún, se incorporaron las herramientas digitales para enviarles a las actividades a los estudiantes como las que aparecen a continuación. Allí aparece la actividad preliminar, la actividad de desarrollar y las actividades de profundización. Y esas son las producciones que en pandemia los estudiantes hicieron. Cada uno de ellos enviaba sus actividades desarrolladas y se realimentaban a partir de lo que se observaba allí y sobre todo conforme a los objetivos que se estaban estableciendo en cada una de las actividades. ¿Qué impactos ha tenido el proyecto? Esencialmente, se ha logrado contribuir al desarrollo del pensamiento geométrico de los niños en la medida que se han apropiado de un lenguaje, de un conocimiento al momento de resolver ciertos problemas que tienen que ver con el campo de lo geométrico. Adicional a eso, se ha observado que hay un mejor desempeño de los niños al resolver problemas de orden espacial y geométrico en las pruebas saber. Generalmente se les coloca algún tipo de pregunta o problema que tenga que ver con este campo y para observar cómo es la apropiación y el desarrollo de los niños en relación con su razonamiento geométrico. Otro impacto que se ha tenido, por supuesto, la participación en los foros institucionales. Adicional a eso, en foros de carácter internacional. Y por último, algo que se ha logrado con la propuesta de intervención es resaltar el valor del desarrollo del pensamiento geométrico como componente del pensamiento matemático. Con esto se trasciende esa idea de enfocarnos solamente en el aprendizaje geométrico para pasar a ese lugar del pensamiento geométrico. Participación en eventos internacionales hemos tenido. Fundamentalmente pudimos participar en el taller a distancia, prácticas de enseñanza a distancia que se hizo a nivel internacional con la ciudad de Zacatecas. Allí se socializó la propuesta de la abstracción geométrica, denotando fundamentalmente cuáles han sido sus transformaciones dentro de la situación de pandemia que estamos viviendo, cuáles fueron sus persistencias y cuáles fueron las diluciones que tuvo de alguna u otra manera el trabajo dentro de este ejercicio de la pandemia. Frente a las publicaciones, fundamentalmente el trabajo de la abstracción geométrica ha sido publicado en dos instancias. En primera de ellas, la revista Números, una revista de carácter internacional, en la cual de alguna u otra manera se publicaron los resultados de lo que se ha venido desarrollando en el ejercicio de la pandemia con la propuesta, publicado precisamente este año, revista de la Sociedad Canaria, Isaac Newton, y la otra propuesta de publicación en la revista Educación y Ciudad. En el último número aparece el trabajo desarrollado con dos colegas allí, en donde se muestra igualmente cuáles han sido las persistencias, las transfiguraciones y los desvanecimientos que ha sufrido la propuesta durante todo este tiempo de pandemia. Sin lugar a dudas, con la propuesta se han logrado no solamente satisfacciones en relación con la práctica que tiene el maestro, sino adicional a eso, con los desarrollos que han tenido los niños en términos de su pensamiento geométrico y de su pensamiento en general.
ya que de alguna u otra manera se ha mejorado su capacidad para observar, para clasificar, para relacionar y para que de alguna u otra manera utilicen esas habilidades geométricas para resolver problemas de carácter geométrico.